es un día importante y cada ecuatoriano debe cumplir con su mandato. Esto es muestra de nuestro amor a Dios y también a la patria. Hay por allí una campaña diciendo que se anule el voto, pero solo les quiero hacer reflexionar que Dios ya ha elegido a uno de los dos. Y si Dios ha elegido a uno de los dos, ¿cuánto más? ¿Quiénes somos nosotros para no elegir? Lo importante es que Dios nos guíe para elegir al que Él ha elegido. Y por esto tenemos que rogarle a Dios que nos dé sabiduría. Cada uno tiene que ser muy analítico, buscar la dirección divina. Bueno, que se haga su voluntad y que con la gracia del Señor venga un gobierno mejor. Esta es nuestra oración. Hermanos queridos, estamos nosotros estudiando salmos y la mayoría de los salmos son escritos por David, y de los que vamos a repasar en este momento tenemos algunos. Entonces, meditemos algo de cada uno de los 6 salmos que teníamos que estudiar en la semana que se terminó ayer, comenzando con el día lunes, un salmo cada día. Y el día lunes nos tocó estudiar el Salmo 1. El Salmo 1 es un salmo antitético. ¿Y qué significa esto? Es un salmo que tiene contrastes. Aquí el autor o el salmista presenta un contraste entre el varón justo, el hombre justo y el hombre malo, el camino recto y el camino torcido. Tenemos el camino del justo y el camino del injusto. En los versículos 1 al 3, el camino del justo. En los versículos 4 hasta terminar el salmo, el camino del injusto. ¿Cómo es el camino del justo? Dice verso 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Bienaventurado el varón, o feliz, dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos. Bienaventurado o feliz el varón, el hombre o la mujer, todo creyente que procura vivir una vida recta como la vida del Señor Jesucristo. No dice bienaventurado, feliz, dichoso el rico, aunque sí hay ricos bienaventurados. Tampoco no dice bienaventurado o feliz, dichoso el famoso. Tampoco dice bienaventurado o feliz o dichoso el ilustrado. Dice bienaventurado el que vive rectamente, de manera honorable, como el Señor, en honestidad, en verdad, amando al enemigo, perdonando también a aquellos que nos ofenden, siendo generosos, acordándonos de los pobres. La persona que alaba a Jesucristo, adora a Jesucristo, lo obedece, lo predica con su vida, con su boca, esta persona es bienaventurada y significa contento, feliz, dichoso. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, significa que no se sienta con los malos a criticar, a murmurar, a calumniar. No se sienta en una silla a contar chistes sucios o de doble sentido, con un trasfondo inmoral. No hace esto. ¿Por qué? Porque en la ley de Jehová está
su delicia. El tema más importante de toda conversación de los bienaventurados es Jesucristo. Cuando estamos en la mesa comiendo, Él es el tema principal. Cuando tenemos algún tiempo de sosiego y aún en una hamaca con el cónyuge allí, el tema es Jesucristo. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esto fue lo que le dijo Dios a Josué: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, la Biblia, la que ustedes tienen en su mano, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así dice el verso 3, que el que sigue a Jesucristo, el que medita en la palabra y la obedece, no solamente la sabe, la conoce, no es un oidor olvidadizo, como dice Santiago, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Creo que aquí la mayoría de nosotros conocemos bien que los árboles que están plantados junto a un río no botan su hoja, o la van botando pero inmediatamente es reemplazada. Los árboles junto a un río siempre están verdes, tienen un follaje muy hermoso. Nosotros tenemos en nuestra casa un tulipán, y el tulipán, este inmenso árbol, ya en los meses de octubre, noviembre, diciembre, queda sin hojas. Decimos nosotros pelado. Y luego viene el invierno, enero, febrero, comienza a recubrirse de muchas hojas, marzo, y ahora que estamos en abril está muy hermoso y ya comienza a llenarse de flores. Pero en cambio los árboles que crecen junto al río siempre tienen un follaje verde. Así también nosotros, dice que si meditamos en la palabra, nuestra vida no se va a secar, siempre estará verde, siempre fresca, siempre alegre, siempre feliz por conocer al Señor, porque nuestros pecados han sido perdonados. Y todo lo que hace prosperará. ¿Qué implica esto? Prosperará en su relación conyugal, prosperará en la crianza de sus hijos, prosperará en su ministerio como predicador, como maestro, como consejero. También prosperará en su trabajo, porque la Biblia sí habla de una sana prosperidad material. Hermanos, la Biblia enseña cómo administrar el dinero. Hay un secreto: no hay que gastar más de lo que ganamos. Hay personas que viven muy bien, familias que viven bien con $1,000 en el mes, y otras están endeudadas con 10,000 cada mes. No depende tanto cuánto se gana, sino cómo se gasta, cómo se distribuye. Y la palabra del Señor nos da muchísimos consejos, mandatos acerca de la administración económica. La prosperidad sana tiene que ver mucho con cómo se administra. Yo les aseguro, las personas que en nuestra administración económica, lo primero es la parte de Dios, nos ha ido siempre bien. Escúchenme, hermanos, toda la vida, si usted en su administración de todo lo que gana, lo primero, la parte del Señor, usted no se ocupe esa parte, todo lo que hace prosperará. Dios es bueno, Él no es deudor de nadie, y Él dice claramente que abrirá las ventanas de los cielos y derramará sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. Una pregunta: ¿cómo administra usted sus recursos materiales? Cada uno sabe bien cómo lo está haciendo. El contraste: en los versículos 4 al 6 tenemos el camino del malo.
no así el malo o los malos, que son como el tamo. Creo que aquí en Milagro conocemos muy bien el tamo. Es la cáscara del arroz. No sirve para nada, solo para el fuego. No tiene el grano, no tiene sustancia, es sin servicio. Y el que no vive para servir, no sirve para vivir. Es como el tamo que lo arrebata el viento de aquí para allá. Por tanto, no se levantarán los malos, los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas el camino de los malos o la senda de los malos perecerá. Jesús dijo en Mateo 7 que dos caminos hay. El camino ancho, que es el camino de los malos, son la mayoría, y lleva a la perdición. Y el camino angosto, que es el camino de la minoría, angosto, sinuoso, difícil, es el camino que conduce a Cristo. Y cada persona elige su camino. El Salmo 2, hermanos, el Salmo 2 es un salmo mesiánico. Habla que al final de la gran tribulación habrá una rebelión, la batalla de Armagedón. Porque entonces al final de la gran tribulación, como hemos estudiado un buen tiempo Apocalipsis, Dios iniciará su reino aquí en la tierra. Él gobernará en persona literalmente 1000 años. Y entonces al final de la gran tribulación se amotinarán, se juntarán los enemigos. ¿Con quién? Con el anticristo a la cabeza y el falso profeta. Y al final del milenio también habrá la última rebelión de Satanás, que saldrá para engañar, dice, de norte a sur, y este y a oeste, a las naciones, en su última rebelión contra Dios, en su último intento de desplazar del trono a Cristo y ponerse él allí, porque Satanás es un usurpador. Y en ese contexto, mire cómo el salmista dijo: ¿por qué se amotinan, se juntan las gentes? Amotinar tiene que ver como cuando se juntan para una huelga, y aquí en el Ecuador hay muchas de esas, sobre todo cuando quieren votar al gobernante principal. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra al final de la gran tribulación, en Armagedón, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su Cristo, contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Pero ¿qué va a suceder al final de la gran tribulación y del milenio? Verso 4: el que mora en los cielos, ¿qué hará? Se reirá. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión. No hay duda que Cristo gobernará desde Jerusalén, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Dios se hizo carne, Dios se hizo hombre en la persona del Señor Jesucristo. Pídeme y te daré por herencia las naciones. En el milenio las naciones estarán bajo el gobierno de Cristo, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, o los guiará, los regirá con vara de hierro, y aquellos que se opongan los destruirá como vasija de alfarero, las desmenuzarás. ¿Dónde tenemos esto? En Apocalipsis 2:27. Si son tan amables en buscar Apocalipsis 2:27. Tengan la bondad, busquen Apocalipsis 2:27.
26 y 27. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro 1000 años, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Y el capítulo 19, al final del capítulo 19, se habla de la gran tribulación y se dice que Él regirá a las naciones con vara de hierro. En el capítulo 19, verso 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y Él las regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Él regirá, quiere decir, Él las gobernará 1000 años en persona aquí en la tierra. Esto está por venir. Hay tantos gobernantes soberbios, pero tendrán un triste final. Dios tomará el control del mundo como tiene control del universo, porque desde Adán y Eva los hombres han demostrado que no han sido buenos administradores de lo que Dios les entregó. Han fracasado, y el último que fracasará es el anticristo, el presidente mundial. Y entonces Dios tomará las riendas del mundo y Él las regirá. Y al final habrá un nuevo cielo y una nueva tierra. A esa nueva tierra descenderá la nueva Jerusalén, que está preparada y dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y nosotros vamos a entrar en ese lugar, en la ciudad de Dios, para estar con Él por los siglos de los siglos. Amén. El Salmo 3. El Salmo 3 es una oración delante del Señor. David escribió esta oración, este salmo, cuando huía de su propio hijo, Absalón. Ustedes saben, Natán dijo a David: mira, David, por cuanto tú cometiste este pecado, te acostaste con la mujer de Urías Heteo y lo mataste. Entonces le dijo Natán: tu pecado ha sido remitido, perdonado, pero la sangre chorreará en tu hogar. Y la primera cosa horrible que sucedió, Amnón oyó los malos consejos de su primo Jonadab, hijo de Simé, hermano de David. Y entonces él fingió estar enfermo. Vino su hermana Tamar y la tomó por la fuerza y la violó. Como David se nota que no hizo nada, el papá se quedó callado, porque así suele suceder, que los hijos hacen cosas malas y el papá guarda silencio y la mamá también guarda silencio. Se dice de Elí, el profeta, que el papá no le estorbó el pecado de los hijos. Hermanos, a veces eso de callar es súper peligroso. No importa que el hijo se resienta, pero estórbele el pecado. Nosotros tenemos 2 hijos solteros a los que todavía tenemos que estorbarles el pecado. Y David se nota que no le estorbó esta cosa horrible. ¿Qué hizo Absalón? Por su propia cuenta vengó la vileza que Amnón cometió con su hermana y lo mató. Entonces huyó. Después, por la intervención de Joab, regresó a David. Y Absalón comenzó una conspiración contra su padre. Una rebelión. Una sola cosa quería Absalón: matar a su papá y quedarse con el reino. Él quería usurpar. Era un traidor. Y yo creo que en el Ecuador, ustedes y yo sí conocemos la historia y sabemos que de cuando en cuando se han levantado personas traidoras, y también de vez en cuando se levantan los traidores en la congregación de los justos, en la misma iglesia.
¿Y qué dice segundo de Samuel 15? Busquen por favor para leer algo en el contexto de este salmo, y ahí lo leemos y lo vamos a comprender muy bien. Segundo de Samuel 15, 12 en adelante. Segundo de Samuel 15, 12. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios a Dios, ¿a qué Dios? No al Dios verdadero. Llamó a Aitofel, gilonita, consejero de David. También conspiró de su ciudad de Gilo. Y la conspiración, subraya eso, se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón, el hijo de David. Era muy hermoso, hermoso por fuera, pero feo por dentro, con feas costumbres, rebelde, insensato. En buenos términos de los ecuatorianos, lo quería tumbar al gobierno, tumbar a su padre. Igual que Lucero quería tumbar a Dios, quitarlo del trono para él ponerse allí. Y siempre hay esto, de personas que se levantan en rebelión. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Hermanos queridos, estamos hablando del más grande rey que tuvo Israel, David. La gente lo amaba, pero sin embargo, miren cómo se cambiaron de camiseta. Cómo hay tanta gente que tiene una vida titubeante en todo. No perseveran, no tienen convicciones propias, sino prestadas. Y la conspiración aumentaba, y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos. Y por favor, 15:30. Y David subió la cuesta, la subida del monte de los olivos, y la subió ¿cómo? Llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Pero dice el verso 32, cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios. Absalón también estaba aparentemente adorando a Dios, pero David sí estaba adorando a Dios. Bueno, mucho pueblo se le juntó a Absalón, muchos reflexionaron también y se le juntaron a David. Se libró la batalla, una guerra campal, una guerra civil, y el traidor, el conspirador Absalón murió como muere un rebelde, como muere un villano, un hijo malo. Y todo el pueblo se volvió a David y siguió él siendo el rey de Israel. En ese contexto, cuando David huía de su propio hijo, y claro, no le estorbó el pecado. Hermanos, estórbele el pecado a su hijo aunque sea grandote, aunque tenga 20 años, estórbele el pecado. Hágalo con amor y hágale con firmeza. No le tengan miedo. Tiene que mirarlo a los ojos y tiene que reprenderlo. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Dice el capítulo 3 o el Salmo 3: oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Allí estaba Absalón, allí estaba Aitofel, y ahí estaba mucha gente de su ejército, de su pueblo. Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí. Claro, los que seguían a Absalón decían: no hay para él salvación en Dios. Selah es una palabra que nadie la puede interpretar. Tiene 10 interpretaciones o 20, pero lo más probable es que significa: medita en esto, pero no es seguro. Dice el verso 3: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí,
mi gloria y el que levantas mi cabeza. Acuérdense que dice que David iba subiendo la cuesta de los Olivos con su cabeza inclinada, con su rostro a tierra. Y él dice, pero Dios levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió, porque en la cumbre del monte Él adoró a Dios, dice, y Él me oyó, me respondió desde su monte santo. David, cuando huía de Absalón, bueno, el rebelde, el conspirador, dice el verso 5, yo me acosté y dormí, y durmió tranquilo, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Miles se le juntaron a Absalón, miles. Y dice David, no temeré. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Amén. ¿Qué hacer cuando hay una rebelión a nuestro alrededor? Y bueno, hay pastores principales que han sido objeto de rebelión. Esto se da principalmente donde una iglesia es numerosa y se trabaja con varios pastores. De vez en cuando sucede continuamente que alguno del cuerpo pastoral o ministerial se rebela contra el que preside. Y hermanos queridos, cómo ha dañado esto a tantas congregaciones en el Ecuador, en el continente latinoamericano y por todo el mundo. Por esa razón, un pastor que trabaja con otros y tiene que trabajar con otros, tiene que estar en las manos del Señor y procurar que las personas que lo rodean sean gente que ama a Cristo. Un obrero, un pastor principalmente puede hacer dos cosas: guiar la gente a Cristo o guiar la gente hacia Él. Saben, hermanos, yo puedo atraer mucha gente hacia mí, pero ustedes son testigos. ¿Los qué? Los 600 aquí presentes o 700. Ustedes son testigos. Yo nunca he atraído a ninguna persona hacia mí. Acuérdense, toda mi vida como predicador, ya para 30 años, siempre he guiado para que ustedes pongan su mirada en Jesús. Pero sí se han levantado en este lugar y se levantarán personas que no guían a la gente a Cristo, sino hacia ellos. Y ese era Absalón. Bueno, Dios ha guardado a esta iglesia y hasta ahora la ha mantenido unida en la gracia del Señor. Pero ustedes tienen que ser parte de esta unidad. Miren, de vez en cuando se levantan estas personas que han hecho mucho mal. Y lo típico que suele suceder entre los gobernantes políticos. David sufrió mucho, pero Dios le dio la victoria porque él puso su confianza en el Señor. El Salmo 4 es una oración tranquilizante. Es una oración de confianza. También escribió David. Dice al músico principal sobre Nehinot. Nehinot significa que canten este salmo con instrumentos de cuerdas, como las hoy guitarras sería. Cántenlo con instrumentos de cuerdas. Eso es Nehinot. También Nehinot está en el 6, al músico principal, salmo en Nehinot. Y el 5 está Nehilot. Nehilot es cántenlo con flautas. Dan instrucciones qué instrumentos usar para cantar el salmo. Muy bien, el con cuerdas primero. David nos anima a tener comunión con Él. Dice 4:1, el Salmo 4, respóndeme cuando clamo, oh Jehová, Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo
volveréis mi honra en infamia, amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Selah. Mediten esto. Reflexionemos un poco más en el verso 1. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. ¿Qué significa esto? Que la angustia produce crecimiento espiritual. ¿Cuándo es que un creyente se ensancha? No físicamente, porque ninguno quiere ser muy gordo. Hay 1000 recetas para bajar de peso. Aquí ensanchar no tiene que ver con gordura física, sino gordura espiritual. Ensanchar espiritualmente. Hermanos, cuando estaba en angustia, Dios nos hace crecer espiritualmente. ¿Para qué esta pandemia? ¿Para qué este coronavirus? Para ensancharnos, para que crezcamos espiritualmente, para que aprendamos a confiar en Dios, para que ya al fin nos disciplinemos y oremos. Para esto, ¿para qué esta pandemia? Para que nuestra fe aumente, para que no seamos orgullosos, para que nos humillemos, para que doblemos nuestras rodillas delante del Señor, no de vez en cuando, sino cada día. ¿Para qué? Para que mostremos preocupación por nuestro prójimo, por mi hermano, para que oremos por él. Qué pena cómo se hace mal uso de las redes sociales y a veces también de nuestros grupos, poniendo allí asuntos políticos, asuntos de contender. Hermanos queridos, ustedes que son parte de los grupos de la Alianza Central de Milagros, son únicamente para adorar a Dios, para alabar a Dios y para que usted dé a conocer su petición. Y también, por supuesto, con mucho cuidado, los hermanos sí pueden dar a conocer las cosas que están vendiendo, porque muchos se dedican al comercio, y háganlo. Sí pueden hacer esto. Esto es edificante. Pero no es para contender políticamente ni para mandar chistes sucios. No. Y es para que promovamos, enviemos los mensajes que nosotros tenemos grabados, pero de manera especial, para que oremos los unos por los otros, porque así nuestra vida se ensancha. Cuidemos el propósito de los grupos en las redes sociales, principalmente en los grupos de WhatsApp, que cumplamos el propósito. Miren el encabezamiento, hay unas palabras que yo escribí, muchas palabras. De vez en cuando escribo, con el fin que nos guardemos dentro del orden y del propósito para el cual esos grupos fueron creados. Cuando estaba en angustia, dice David, tú me hiciste ensanchar. Él nos hace crecer espiritualmente. Y el Salmo 5. El Salmo 5 es un salmo que se te lo cantaba con flautas. Y es una oración matutina. Miren, hermanos, se nota que David tenía buenas costumbres. Vamos a mirar cuál era su buena costumbre en cuanto a la oración. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, mi llanto, mi gemir, mi dolor, mi queja. Está atento a la voz de mi clamor. Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Esto quiero enfatizar en este salmo. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana aún oscuro. ¿Qué se levanta usted a hacer? ¿Preocupado o preocupada por la cocina, por la comida, por el trabajo? ¿Qué preocupación tiene cuando se levanta de mañana? La preocupación de David cuando se levantaba era buscar el rostro de Dios. Si hubiéramos orado, no hubiéramos fracasado. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Qué hermoso es este culto, 7 de la mañana.
Y algunas ocasiones sí he estado yo aquí a las 6:30, y ya hay hermanos que están 6:30, y unos vienen 6:15. Son los que vienen de lugares más distantes, algunos de otras ciudades. Estábamos pensando y orando al Señor para que la reunión de los jóvenes los sábados no sea a las 7, sino a las 6, para que los jóvenes terminen más temprano su reunión. Porque hay padres de familia que me han dicho que los jóvenes, algunos llegan muy tarde a sus casas. Y yo les quiero decir que lo más tarde que un joven debe descansar es 10 de la noche y levantarse más temprano. Pero hay unos que se acuestan a las 2 de la mañana y duermen hasta las 11. Eso no es vida. Ese es un desorden completo. Aquí lo vemos al rey David levantándose de mañana, y se dice que Jesús de mañana aún oscuro, y hubo ocasiones cuando él se pasó la noche orando. Oye Jehová, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Sigue, de mañana me presentaré, de mañana aún oscuro me presentaré delante de ti y esperaré. Créanlo de todo mi corazón, les digo que la pareja que ora junta permanece junta. Unos amigos nuestros nos preguntaban a Isabel y a mí: oye David, ¿y cómo así ustedes ya 30 años de matrimonio? Siempre oramos juntos. Y a mí me encanta, me agrada orar junto a mi esposa, estudiar la Biblia juntos, venimos juntos, servimos al Señor juntos, nos ponemos de acuerdo juntos para disciplinar a los hijos, todos juntos. Y ha sido una relación hermosísima toda la vida. Si en el cielo hubiera matrimonio, yo quisiera seguir con Isabel por la eternidad. Pero sé que el matrimonio es para la tierra. Pero qué hermoso es orar juntos. Pero qué las parejas que no oran juntos, no leen la Biblia juntos, no ministran juntos, no disciplinan a su familia juntos, parecen dos enemigos. De mañana me levantaré, me presentaré delante de ti. Y David hacía lo que a nosotros no nos gusta hacer: y esperaré, y esperaré. Orar y esperar, no orar y desesperar. Orar y esperar, pero de mañana. Permítanme una pregunta, hermanos aquí presentes y los oyentes, los que están participando de este culto. ¿Cuál es su horario en la mañana para orar? Respóndanle al Señor. Usted sí sabe. ¿Tiene usted un horario fijo para orar? Créalo que si no tiene un horario para orar, no orará. Créalo que si no tiene usted un horario fijo para leer la Biblia, no la va a leer. ¿Y qué sería si diríamos nosotros: el domingo nos vamos a reunir en el culto? Vengan el domingo. ¿A qué hora? ¿A qué hora? Hay una hora exacta. Y nosotros tenemos una buena costumbre de orar a la hora que decimos. Pero no podemos terminar a la hora que decimos, porque el Espíritu Santo de Dios obra en el culto. Y hay ocasiones cuando se puede terminar a una hora u otra hora. ¿Cómo vamos a terminar a la misma hora en la Santa Cena? Imposible, en un tiempo tan especial. En ese día bien no podría haber grupos de discipulado, porque es tan importante la comunión con el Señor. Pero hay una hora. Hay una hora, tiene que haber un horario para orar, tiene que haber un horario para leer la Biblia, hay un horario para venir y rendirle culto a Dios, como hay un horario para el trabajo. Pero hay gente que llega puntual al trabajo, pero siempre impuntual al culto para Dios. Y sus hijos, cuando eran las reuniones presenciales, puntualito en la escuela porque les cierran la puerta, pero al templo siempre vienen atrasados. Hermanos queridos, de mañana. Y en último lugar, el Salmo 6. Dice que este salmo tiene que ser tocado, cantado con instrumentos de cuerdas, de ginot, como hoy las guitarras. Dice el Salmo 6, David estaba enfermo.
muy enfermo el rey, hombre con una poderosa relación con Dios. Y David pensaba que su enfermedad era producto de algún pecado no confesado. Porque quiero afirmar en esta mañana que a veces la enfermedad es el producto de pecados no confesados, pero no siempre. Dios en la enfermedad tiene algunos propósitos, siempre tiene algún propósito. Dice 6:1, Jehová, no me reprendas en tu enojo. ¿Por qué estás enojado conmigo? Ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, dice David, el rey, oh Jehová, porque estoy, ¿qué cosa? Enfermo. Estoy enfermo, estaba muy grave, no bien grave, sino muy grave, muy enfermo, no bien enfermo, porque si está bien pues, muy enfermo, estaba muy mal. Sáname, ahí está su oración, cortita. Sáname, oh Jehová, porque aún mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo no me sanas? ¿Hasta cuándo? David pensaba que su enfermedad era el producto de pecados no confesados, y esto sí es verdad. También sí es verdad que algunos están enfermos porque tienen pecados no confesados. Como se dice en 1 Corintios capítulo 11, verso 30, que por esto hay algunos enfermos y debilitados y algunos ya se han muerto. Hermanos, escuchen esto y escríbanlo por allí. Cuando usted esté enfermo, y si está enfermo, lo primero que tiene que preguntarse delante de Dios es: Señor, ¿hay algo que debo confesarte? Señor, esta enfermedad es por algún pecado en mi vida no confesado, algo no anda bien conmigo. Y si todo está bien, tranquilo como Camilo, Dios tendrá otro propósito por el cual permite alguna enfermedad. Cuando llega la enfermedad, debemos asegurarnos que no haya en nuestra vida pecados no confesados. Asegurémonos que en nuestra vida no hayan pecados no confesados. Porque la enfermedad es para que Dios se glorifique también. ¿Se acuerdan ese hombre que había nacido ciego? ¿Quién pecó, este o sus padres? Ni los padres ni él, sencillamente para que Dios sea glorificado. La enfermedad también viene como consecuencia del descuido de la salud. Exceso de trabajo, poco descanso, mala alimentación, viene la enfermedad por nuestro descuido. Pero la enfermedad también puede venir por la vejez. Y la enfermedad sencillamente puede venir para que nuestra confianza aumente en Dios, para que nuestra fe sea mayor en Él. Mi alma está muy turbada, dice el rey, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Verso 5, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Ahí notamos que David no tenía el conocimiento de lo que nosotros tenemos. Cuando una persona muere, su alma y su espíritu van para estar delante de Dios. Y en los versos 6 y 7 tenemos sufrimiento al máximo, clímax de sufrimiento. Me he consumido a fuerza de gemir todas las noches. Miren esta hipérbole, es una exageración. Inundo de llanto mi cama. Nosotros sí botamos algunas gotas de llanto, de lágrimas, pero David inundaba de lágrimas su lecho. Sigue, riego mi cama con mis lágrimas. ¿Quién sufría como David? Mis ojos están gastados de sufrir.
se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Porque los angustiadores, sus enemigos, decían: ajá, David está enfermo, ahora sí le llegó la hora y este se va a morir, ojalá se muera. Y todo eso le multiplicó el sufrimiento en David. Pero ¿qué hizo David? David puso su confianza en Dios. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído, dice el verso 9, mi ruego, ha recibido mi oración. Ha recibido Jehová mi oración. Hagamos como David en la enfermedad. Aquí hay personas enfermas en esta mañana y muchos están en clínicas, hospitales, centros de salud. En sus casas están enfermos. Mucha gente muriendo por coronavirus. Pero lo primero que hay que hacer en la enfermedad es una autoevaluación. Señor, ¿hay en mi vida algún pecado que debo confesar? Y si hay que confesarlo. Y si no hay, Dios tendrá algún otro propósito, pero siempre es para nuestro bien. En la enfermedad, humillémonos y vayamos con oración delante de Él y esperar, porque Él sí nos oye. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor pidiendo su dirección, su bendición, su guía, su fortaleza. Estemos de pie, les ruego, y oremos a Dios. Soberano Dios, muchas gracias te damos por esta mañana, por este primer culto dominical, y gracias por estos salmos, son una bendición para nosotros. Y en el Salmo 6 nosotros vemos que David estaba enfermo y en su enfermedad él buscó tu rostro y tú lo sanaste. Él aprendió a esperar en ti. Pero David pensaba que su enfermedad era producto de algún pecado no confesado. Por esto le dijo: Señor, no te enojes contra mí. Y te ruego, Señor, si algún hermano aquí presente o los hermanos que están participando de su culto virtual, allí donde está cada uno, mi hermano, ¿está usted enfermo? ¿Está usted enferma? Bueno, lo primero, ¿estamos bien con el Señor? ¿Hay algo que confesar? Mi hermano, mi hermana, si algo tiene que confesar, confiésele a Dios, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confiésele a Dios. Dígale: Señor, yo te confieso mi pecado. Miren, bien puede ser una persona que tiene una economía desordenada, ¿esto es pecado? No está contribuyendo para la obra del Señor, y eso hay que confesarlo. Otro no ha perdonado al vecino, está enojado con su cónyuge, tiene amargura, ira contra alguien, o está practicando algún vicio. Hay orgullo anidado en el corazón, hay envidia en el corazón. Cualquiera sea el pecado, hay odio, entonces hay que confesarlo, decir: Señor, yo te confieso mi pecado. Y ahora que te he confesado, sáname, Señor, te ruego. Pon tu mano de amor sobre mi cuerpo, así como sanaste al rey David, sáname a mí. Y mi hermano, si usted no tiene nada que confesar, pero está enfermo, dígale: Señor, tú tienes un propósito con esta adversidad. Estoy gimiendo. Gracias por esta prueba, por esta tribulación, porque es para que yo sea mejor, para que te conozca mejor, para que aprenda a depender de ti. Es la oportunidad para que otros oren por mí.
Sáname, Señor. Daré a conocer a otros para que otros invoquen tu nombre, doblen sus rodillas por mí. Señor, pon tu mano sanadora sobre toda persona enferma. Y en estos días de pandemia, que todos pongamos la mirada en ti. En este día especial para nuestro país, el Ecuador, que elijamos conforme a tu voluntad. Que se haga tu voluntad, porque tú ya conoces, tú sabes bien quién es el que presidirá nuestra nación. Y que nos unamos, Señor, a tu voluntad. Gracias por este culto, gracias por el consuelo que recibimos de parte de ti. Ayúdanos, Señor, para que de mañana busquemos tu rostro antes de hacer ninguna otra cosa. Que meditemos en la palabra de Dios de día y de noche y que la compartamos con nuestra boca, con nuestra vida. Esto te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos en cada culto de adoración. Una de las maneras como te adoramos es dando para tu obra, con amor, de lo que tú nos has dado. Pagamos nuestros impuestos al gobierno, pero, Señor, ¿cuánto más tu parte? Tú dijiste, denle al gobierno la parte del gobierno y a Dios la parte de Dios. Y en esta mañana, con amor entregamos tu parte, para que el Evangelio sea predicado en todo el mundo, para la Iglesia Nacional, para el sustento de nuestros seminarios, para ayudar a la gente pobre. También, Señor, para fundar iglesias hijas, para el sustento de los obreros. Con amor te damos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les ruego que se sienten. Que el Señor nos bendiga y nos guarde a todos, hermanos. Sigamos con la mirada en el Señor. Amén. Cada día con el sol renacen nuevos tiempos, nuevas oportunidades de alcanzar el cielo, para liberarnos de lo que nos tiene presos y empezar a caminar hacia el destino nuestro. Creo en un Dios que nos renueva, que borra el pasado y nos entrega la fuerza de sus sueños y todos sus anhelos, para cruzar los valles y montañas, escalar la fuerza de sus sueños, que desvanece el miedo, para el futuro ver y con certeza vislumbrar que lo mejor vendrá. Cada día con la luna se muere lo viejo, el bullicio y los afanes han quedado lejos. Hay que despojarnos de lo antaño y de su peso, y confiados recibir su yugo que es ligero. Creo en un Dios que nos renueva, que borra el pasado y nos entrega la fuerza de sus sueños y todos sus anhelos, para cruzar los valles y montañas, escalar la fuerza de sus sueños, que desvanece el miedo, para el futuro ver y con certeza vislumbrar que lo mejor vendrá. Lo mejor vendrá.
sueños y todos sus anhelos, para cruzar los valles y montañas, escalar la fuerza de sus sueños que desvanece el miedo, para el futuro ver y con certeza vislumbrar que lo mejor vendrá.